Cuando Eliseo volvió a Gilgal, dice, cuando había una grande hambre, ¿en dónde? En la tierra, una grande hambre en la tierra. Quiere decir, hermano, que ese alimento era lo único que tenían para consumir. Que si no hubiera sido por la intervención de este gran varón de Dios, pobre de la gente, hermano, hubiera muerto de hambre. Y esas calabazas mortales se convirtieron en inofensivas. Se convirtieron en un suculento alimento más delicioso. Se convirtieron en algo dulce, en algo sabroso, en un manjar. Algo que dijo, ¿qué pasó con esta comida? Si antes estaba así, había muerte en la olla, ¿cómo que ahora es tan buena y está rica? Dame más. Yo quiero hablar en esta noche, hermanos, acerca de esas famosas calabazas silvestres que fueron mortales. Calabazas mortales. Eliseo, póngame atención, Eliseo, el profeta, dice la Biblia que era hijo de una persona que se llamaba Safat Meola, que fue el discípulo finalmente y sucesor del profeta Elías. Eso lo sabemos de antemano, pues muchas veces les he predicado acerca de estos dos hombres que fueron muy hermanados, que estuvieron muy juntos, que tuvieron esa unidad, esa armonía de seguir, hermano, el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, de ser testigos de una nación donde cada día se requería hombres de la talla de estos hombres que eran capaces de enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación y cualquier circunstancia, y que ellos, hermanos, sobresalieron entre todos los profetas que había en el Antiguo Testamento, porque no solamente había Elías, hermanos, no solamente había Eliseo, había muchos profetas, pero eran del montón. Gente que, mi hermano, estaba allá en el anonimato, gente que estaba allá, hermano, escondido, gente que no era pública, gente que no trabajaba para Dios, pero que resalta estos dos hombres de Dios que nos habla la Biblia, porque estos hombres querían ser distintos, estos hombres querían ser diferentes, estos hombres querían ser los protagonistas de poder atraer al pueblo de Israel, hermano, a los ojos del Señor. Se habían olvidado de Dios, habían dejado a Dios, hermano, estaban irritando, estaban molestando a nuestro Dios, pues ellos estaban siguiendo en pos de dioses ajenos. El pueblo de Israel siempre anduvo divagando como un pueblo que no era socarrón, era cabezón, no quería entender, por más que se les predicaba, por más que se les decía, por más que se les hablaba y se les daba el consejo de Dios, ellos todavía mantenían su terquedad, mantenían todavía su cabeza dura, igualito que usted, no se haga. Y también, hermanos, tenían ese problema, al igual que usted y yo, que por más que escuchamos y más oímos de la palabra de Dios, parece que nos entra por aquí y nos sale por acá. Y era una batalla, una lucha que los profetas tenían. Por más milagros que ellos hacían, por más portentos, hermano, prodigios, hermano, que ellos realizaban, el pueblo de Dios, hermano, no lograba entender que los milagros que estos hombres hacían eran por mano de Dios, para darle a saber al pueblo que el Dios que habían dejado era poderoso. Pero ellos todavía tenían esa terquedad, todavía estaban forcejeando, todavía estaban resistiendo, hermano, a la palabra de Dios. Y hermanos, hermanas, tuvo Dios que castigarlos, tuvo que Dios enviar un juicio, Dios tuvo que, hermano, sancionarlos. Y hermano, lo hacía de miles de maneras, y muchas de las maneras que el Señor utilizaba en la nación es que no llovía, es que, hermano, no dejaba caer una gota de agua sobre la faz de la tierra, para que la tierra no creciera, para que los hermanos, el ganado no pudiera tener el pasto y se flaqueciera y muriera, y la gente, hermano, pudiera tener necesidad y sentir la necesidad de buscar a Dios. Pero ni así buscaban a Dios, hermanos, ni así. Eran tercos, eran duros, eran realmente, hermano, que eran duros de servicio. Amén, hermanos. Y como todo el pueblo de Dios hoy en día, hermano, nosotros pastores, los que trabajamos, los que ministramos a la gente, los capitanes, todos, hermano, tenemos mucha dificultad para que el pueblo escuche y haga la palabra de Dios. Qué dificultad.
Ay, nos sacan las canas, nos sacan, hermano, un coraje, nos sacan, hermano, un disgusto. Y hermano, y ahí estamos tratando de que entienda, tratando de que hagan lo correcto, pero nunca lo hacen. Y Elías, hermanos, en la Biblia dice que encontró a Eliseo que araba con 12 yuntas de bueyes delante de su hermano, de su papá. Y dice que Elías pasó, hermano, se le echó el manto sobre encima de él para darle a él, hermano, el protagonismo, para decirle a él: tú eres mi sucesor, te voy a adoptar a ti, te voy a acoger. Y Eliseo, hermano, estaba entendiendo que Dios lo estaba llamando, que Dios lo estaba escogiendo, que Dios quería poner como sucesor a él después de que Elías terminara su tiempo de ministerio. Porque llega el tiempo en que se nos acaba, hermano, el tiempo de trabajar para Dios, y Dios tiene que parar a alguien que venga detrás, pero alguien que realmente quiera hacer la obra de Dios, alguien que realmente quiera ser usado por Dios, alguien que también se consuma por lo mismo, que luche por la misma causa, que crea las mismas convicciones, que cree lo mismo que Elías creía. Y él quería que él fuera el sucesor, y él tuvo que dejar las 12 yuntas de bueyes, y hermano, y dejó todo para seguir a Elías. Y hermano, y después que él muere, entonces Eliseo queda, hermanos, en la posición que Elías tenía. Y ahora Elías, hermano, se fue con el Señor en un caballo, hermano, un carro de caballo de fuego, se fue para el cielo. Ahora estaba Eliseo solo y con un grupo de profetas que estaba entrenando también, porque él también sabía que él en un día también su ministerio se iba a terminar. Un día se iba a acabar. Un día iba a tener que entregar los tenis. Un día tenía que chupar faros, como decimos. Un día tenía que morir. Y alguien tiene que tomar el liderazgo. Alguien tiene que tomar, hermano, responsabilidad. Alguien tiene que hacer o continuar el trabajo que otros realizan, que otros trabajan, que otros, hermano, por años están ahí luchando y peleando por alcanzar, hermano, a las almas perdidas, por hacer la obra de Dios, hacer milagros de salvación por todas partes. Pero ahora él era responsable de eso, hermanos. Y ahí estamos teniendo a Eliseo. Y Dios una vez más se manifiesta en la vida de ese hombre. Una vez más Dios lo usa. Una vez más Dios da constancia de que era el hombre de su generación, que da constancia que era el hombre que deberían todos volverse al Dios de ese varón de Dios. Y ahí estaban los profetas viendo a Eliseo, cómo Dios lo usaba de una manera, tratando, yo creo, Eliseo, de que algunos de los profetas también desearan ser usados más todavía que Elías y Eliseo. Pero seguramente muchos de ellos, al igual que muchos en las iglesias, no quieren ser usados por Dios. Y la manera que me indican es porque viven sin Dios, es que viven sin leer Biblia, sin orar, sin hacer nada por Dios distinto. Que vienen siendo hombres del montón. Estoy viendo yo que gente está saliendo a la iglesia para servir a Dios, pero son gente del montón. No veo nada distinto, no veo nada espectacular, no veo que crece en sus rutas, no veo que crece en su vida espiritual, no veo ese ánimo, ese consumo por las almas perdidas. Yo no veo esa pasión. Y yo digo, no hay esperanza para este México. No hay esperanza para esta nación. No hay esperanza para esta ciudad. No hay esperanza, mis hermanos, para los pueblos mexicanos, porque hay hombres de Dios que se van a estudiar, se van a preparar, se gradúan y a lo mejor andan por ahí, pero no hay nada distinto, no pasa nada. Pasan los años y siguen siendo los mismos cristianos mediocres, conformes, que no hacen nada portentoso, nada grande que todo el mundo diga: oiga, allá hay un muchacho allá que salió de la monte de Sión, está en tal parte, está haciendo tremendo trabajo, grandes milagros están sucediendo ahí. No hay nada de eso. Se rinden muchos a servir a Dios, se preparan y dan pena y dan lástima. Pura carnalidad, pura sensualidad, pura pereza, puro ocio. No hay nada distinto. Que alguien, usted mismo puede decir: ese muchacho va a ser tremendo. No hay, usted ni lo puede señalar. A veces lo puede hacer por cortesía, no por honestidad. Eliseo, hermano, dejó su familia y estuvo con Elías, hermano, básicamente de 6 a 8 años antes que éste abandonara la tierra.
La carrera de Eliseo, hermanos, se distingue por actos misericordiosos y por actividad incesante. Era trabajador, luchador, ganador de almas, visitador. Era tremendo, hermano. Por eso resalta de entre todos los profetas. Usted podía leer la Biblia aquí en Segunda Reyes y decir, bueno, aquí habla nomás de Elías y Eliseo. Pero ¿por qué nomás esos nombres? Porque eran los únicos que querían ser distintos. Eran los únicos hombres que querían ser usados por Dios. Eran los únicos que estaban de enfrente. Eran los únicos que andaban en todas las cosas. Por eso se diferencia. Por eso se ve a esos dos solamente en la Biblia. Por eso se les reconoce. Por esos actos tan misericordiosos y milagrosos. Por eso, hermano, esa actividad dinámica, ese trabajo que ellos realizaban. Como quisiera. Yo voy a lugares y digo, hijo, cuánta necesidad. Hijo. Nomás que soy macho, como dicen por ahí. Me aguanto. Hijo, Señor. Digo, Señor, ¿por qué no me das de fuerza a unos 100 años? Veo necesidad por todos lados. Veo hambre de la palabra de Dios por todos lados. Una gran hambre por la palabra de Dios. El propósito de Eliseo era básicamente de completar las reformas que había dejado inconclusas el profeta Elías. Cambiar, restaurar, hermano, todo lo que tenía que restaurar en la nación de Israel. Tenía que innovar, hermanos, las antiguas verdades que se habían abandonado, que se habían dejado, hermanos, y liberar al pueblo de Israel del paganismo, liberar del escepticismo al pueblo de Israel, liberarlo de la idolatría, del politeísmo. Tenían muchos dioses que ya no sabían ni a quién creer. Y con frecuencia al profeta Eliseo se le llamó el varón de Dios, porque hizo muchos milagros, bastantes milagros. Uno de los milagros fue volver inofensivas estas calabazas mortales. Uno de los muchos milagros que él realizó fue esta. Y dice la Biblia que Eliseo, hermanos, vio que había una grande hambre. Eso representa la condición de una nación que tiene hambre, que tiene, hermanos, necesidad de Dios. Nuestros pueblos necesitan hombres, varones de Dios. No varones mundanos, varones de Dios, que crean a la Biblia. Y cuando dicen que creen en la Biblia, se la pasan leyéndola, consumiéndola. Cuando digo creer en la Biblia, se la pasan orando. No leer la Biblia y orar cuando hay que venir a enseñar a una reunión, a una colonia, a un púlpito, sino todos los días estar consumido por la Biblia. Hermano, tomarte la palabra de Dios, el verdadero pan de Dios, porque la gente tiene hambre. Usted tiene que estar satisfecho para poderle dar a aquellas personas el alimento que usted disfruta. La Biblia nos dice que era una pequeña, que no era una pequeña hambre, que no era una pequeña hambre, sino una grande hambre. Qué bueno que tenían un varón de Dios. Este mundo está comiendo calabazas mortales, fatales, que están consumiendo, hermano, que son nocivas para su vida espiritual. Son calabazas tóxicas que están matando, envenenando el alma de la gente. Son calabazas peligrosas que están consumiendo. Son calabazas exterminadoras. Está exterminando con la familia, está exterminando con los jóvenes, está exterminando con los niños, está exterminando con nuestras naciones. Tienen hambre de la palabra de Dios. Y la iglesia, los cristianos, no hay uno de que salga, que se distinga, que pueda diferenciar, que pueda decir: este es el varón de Dios, de que va a hacer diferencia en este tiempo. Este es el nuevo Eliseo. No veo por donde nadie, en ninguna parte. Es muy lamentable.
Usted que está interesado en las almas, usted que le pone ganas para las almas, usted que trae esa convicción y que usted le estamos aprendiendo muchas cosas, que estamos nosotros viendo su ejemplo al mundo hispano y queremos que usted vaya. Y yo digo, por esa razón estoy preocupado, porque no miro varones de Dios. Están acabándose los varones de Dios, se están acabando, se están haciendo viejos, se están enfermando y no hay una generación que Dios levante. Y los que están nada más puros gritones, pero no están haciendo nada, no están haciendo nada distinto. No estar haciendo algo grande que diga, este va a ser un gran varón de Dios. No que te la pases gritando en el púlpito, sino que se te vea el ejemplo, que se te vea el resultado allá abajo. Eliseo y la necesidad de la tierra. Eliseo y la carencia y el hambre de la tierra. Este mundo está comiendo, está consumiendo, está ingiriendo calabazas mortales, peligrosas, nocivas, tóxicas. Las calabazas mortales de este mundo están destruyendo a nuestra gente. Nuestra gente tiene hambre de Dios, por eso corre a emborracharse, habla de su necesidad, porque quieren satisfacer el hambre con calabazas mortíferas, con las calabazas mortales, con las calabazas tóxicas que solamente están destruyendo su alma. Y se requiere de un varón de Dios. Ellos no pueden gritar, varón de Dios, hay muerte en la olla, hay muerte en mi alma, hay muerte en los jóvenes, hay muerte en los niños, hay muerte en las familias. No tienen, porque no lo hay, hermanos. Los varones de Dios están escondidos. Los varones están, hermanos, ahí arrinconados en alguna iglesia sin hacer nada. No se les mira nada por donde quiera. Que ellos sean distintos, no son diferentes, son como cualquier hermano de la iglesia. Hasta hay hermanos que ni siquiera han estudiado y ser mejores que ellos. El mundo está muriendo de hambre de la palabra de Dios. Ellos están comiendo calabazas tóxicas. El maldito vicio del alcohol, de las drogas, es lo que consume. Por eso de ahí el éxito del narcotráfico. Nunca se va a acabar eso. Y es las palabras expresivas de todo el mundo. Eso no se va a acabar. Y no se va a acabar porque la gente tiene necesidad. Hay una gran hambre, hermano. Que en lugar de que le lleven la palabra de Dios, le llevan droga. En lugar de que le lleven la palabra de Dios, les llevan alcohol. Le llevan cosas que solamente matan, hermano, a ellos. ¿Me están entendiendo? La maldita religión que está enseñando falsas esperanzas. Y el mundo está comiendo sus mentiras, sus artimañas, sus argucias, pero son calabazas letales. Millones y millones de personas mueren, hermano, creyendo en su religión. Millones y millones de personas mueren, hermano, por causa de la mentira. Millones de personas, hermanos, no más en este país, están muriendo de hambre. Tienen hambre, pero no saben qué clase de comida necesitan. Solo nosotros sí. Nosotros sí sabemos qué es lo que necesita el hombre. Yo sé bien qué es lo que necesita el hombre. Lo que necesita es la palabra de Dios. Es este libro santo que prediquemos con todo nuestro corazón, quebrantados, porque el Señor quiere corazones quebrantados. Que le prediquemos a la gente, que le digamos que Jesucristo es el Dios verdadero, es el Salvador del mundo. Que todo el mundo sepa que ese Dios bajó y descendió del cielo hace más de 2000 años. Que ellos conozcan que el amor de Dios es tan grande para ellos. Que le prediquemos, que le podamos repetir, instar constantemente de que Dios es suficiente para salvarle. Pero no hay esos varones. No hay esos varones diferentes, distintos. Están muriendo por el pecado descarado de este mundo, que es su verdadera comida, las calabazas tóxicas.
La Biblia dice, la palabra de nuestro Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí está el problema del hombre. Aman comer cosas del mundo que los está matando. ¿Por qué ellos aman, hermano, más al mundo que a Dios? Porque no le hemos dado a conocer a Dios. Hace falta varones de Dios, mujeres de Dios, que se paren por Cristo, que se paren en la brecha, que se paren por la causa de Cristo, que no le hace que tenga que ofrendar su vida si tiene que derramar su alma y su vida ahí para Dios, que lo hagamos, hermano, que no tengamos miedo de predicar la Biblia. Que prediquemos, hermano, con toda vigor y con toda fuerza. Que le digamos al diablo que Cristo es más grande y poderoso. Que le hagamos saber que nuestro Cristo quiere todo el mundo. Él murió por todo el mundo y nosotros fuimos enviados a poder llevar el mensaje. La gente tiene hambre, hermano. Nomás usted no tiene hambre de ser usado. Usted no quiere quemar sus 12 yuntas, sus 12 arados. Usted no quiere perder esa comodidad por ir a alcanzar almas. Usted no quiere quemar su tiempo de ocio por ir a ganar almas. Usted no quiere perder, hermano, su tiempo de visitar a un familiar el día que tiene que ganar almas. Usted no quiere, hermano, dejar la comodidad de su lugar, hermano, donde está usted, por ir a la colonia y tocar puerta 8 horas diarias. Se la pasan más empiernados con la mujer. No, hermano, no es tiempo de estar en casa, es tiempo de estar en la calle, todo el tiempo en la calle. Que se nos vea que somos gente de calle. La necesidad es grande, hermanos. El hambre en la tierra es grande. Bien decía Jesús que alzara nuestros ojos y que viéramos que ya están los campos blancos listos para la siega. Ya la gente está lista, hermano. La gente está preparada para recibir el mensaje de Cristo. Pero hay que ir a llevarles la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que, hermanos, el hambre en la tierra era grande. Eso habla que había, hermano, mucha necesidad. Amén. Hay mucha necesidad. Donde quiera que uno va, hay mucha necesidad. Donde quiera que uno va. Estos muchachos han ido nada más que a Torreón. Es todo lo que han podido alcanzar ahí, que básicamente no es nada. Pero yo he ido a cientos de lugares en toda mi vida y he visto, hermano, cuánta necesidad hay en este mundo. Y vaya que no he ido a todas partes, pero hay muchas partes. Se necesita, hermano, la palabra de Dios. Eliseo, hermano, cuando le dijeron: varón de Dios, hay muerte en la olla, rápidamente el varón corrió, dijo: ¿tienes harina? Y agarró un puñado de harina y lo esparció sobre las calabazas tóxicas. Y la harina es hecha de trigo, del grano de trigo. Y la Biblia nos dice a usted y a mí acerca del trigo. El trigo es Cristo. Amén, hermanos. El trigo es Cristo. Cristo nos dice en la palabra de Dios, hermano, escúcheme bien, que de cierto digo que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Está hablando de Cristo como trigo. Si usted tiene un grano de trigo aquí, ahí puede estar y no va a dar fruto. Así está usted es cristiano, ahí está.
pero tiene que ser puesto en la tierra, y en la tierra tiene que morir al yo, a morir a su comodidad, morir a negarse completamente a usted, morir a que se va a quemar con el sol y salir a ganar alma, salir, hermano, para que lleve mucho fruto. Cristo es el trigo hecho harina que fue esparcido en el mundo para, hermanos, que comamos todo de él. Pero ese grano, hermano, que estuvo en la cruz de Calvario, fue molido en el molino. Molido fue por nuestros pecados. Él tuvo que ser triturado como hermano en el molino para poder hacerse harina. Y nosotros no queremos ser triturados, nosotros no queremos ser molestados, no queremos ser incomodados. Queremos comodidad, queremos bienestar, queremos quietud, queremos calma. No, mi hermano, tenemos que morir a todos nosotros, hermanos. Yo soy el pan vivo, dice el Señor, que descendió del cielo. Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre, dijo a Dios. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si Cristo no hubiera sido triturado en la cruz del Calvario, si no hubiera sido molido por nuestras rebeliones, tú y yo no tendríamos esperanza de ser salvos, pero tenemos esperanza gracias a que, hermano, Él se esparció por nosotros. Él, hermano, se esparció por ti, por mí. Él se propagó, hermano, por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros tenemos la gran responsabilidad de también, como grano de trigo, a veces seremos zarandeados, como Dios le dijo a Pedro, que el diablo le había pedido que lo iba a zarandear, pero él le había orado para que su fe no decayera. Y ese trigo es usted y yo, hermano, que tenemos que ser triturados, tenemos que ser molidos. Muchas veces seremos pisoteados, seremos, hermanos, censurados, seremos acusados, pero es parte del proceso para hacer la obra de Dios. Pero vemos nosotros que hay muerte en los hogares porque no esparcimos a Cristo en sus vidas. La gente que andaba con Eliseo gritaron: hay muerte en la olla, varón de Dios, hay muerte en la olla. Y está matando ese potaje, ese alimento, esas calabazas mortíferas, mortales y peligrosas, hermanos, y tóxicas. Son los modelos de este mundo, hermano, que está matando a nuestros hogares. Amén. Nuestros hogares están destruidos, están acabándose, hermano. Ya no hay hogar. El diablo lo está destruyendo porque están comiendo los modelos de este mundo. ¿Para qué te casas? Ya unión libre. A lo mejor hasta en la iglesia tenemos gente que ni se están casados y no se quieren casar porque quieren seguir el modelo del patrón del mundo. Las calabazas tóxicas son los valores del mundo que está matando a la familia. Amén. Los divorcios están matando a la familia, hermanos, hoy en día. El adulterio, la fornicación está matando el matrimonio. Hay muerte en los hogares y hay que esparcirle la palabra de Dios. Un día nuestros hogares estaban destruidos, muchos de ustedes, pero un día se nos esparció Cristo y estamos todavía juntos. Gracias a Dios. Hay muerte en los jóvenes todavía también. Las calabazas mortíferas que habla Eliseo aquí es el maldito vicio del alcohol de los jóvenes. Los jóvenes no quieren las cosas de Dios porque tienen hambre de la vida mundana, tienen hambre de la vida, hermano, de la noche, del placer y de la diversión, del entretenimiento, de las fiestas y todo ese glamour que hoy en día los jóvenes están empecimados, están encantados, hechizados, hermano, los tienen embrujados. Y, hermano, porque necesitamos esparcir la palabra de Dios para que la muerte de los jóvenes, hermano, no perezca. Tenemos mucho trabajo, hermanos, mucho trabajo. Yo a veces ando cansado y así le doy, yo por ver la necesidad, y pues no hay más. ¿Quién más? La gente tiene hambre, hermanos. El pueblo de Dios tiene hambre de oír palabra de Dios también. Porque las calabazas, también hay calabazas por ahí silvestres que a veces consumen los cristianos, como las redes sociales, por ejemplo. Son calabazas mortíferas. Está matando el tiempo de orar y leer la Biblia.
Amén. Yo pensaba que los jóvenes iban a decir amén. Yo pensaba que los jóvenes se iban a levantar y decir amén. Están matando nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura bíblica. Esas calabazas, hermanos, están matando el temor a Dios. Está matando una vida de obediencia a Dios. Está matando nuestra de congregarnos en la iglesia. Esas calabazas, hermanos, del entretenimiento, que no podemos venir a la iglesia porque tengo que ir a jugar fútbol. Están consumiendo los jóvenes eso. Esas calabazas, hermanos, que están comiendo tu marido. Calabazas que solamente son de entretenimiento y de diversión, o de pereza, o de flojera. Yo no voy porque tengo flojera. Están matando su matrimonio. Porque si tú no te alimentas de la bendita palabra de Dios, ¿qué hubiera sido si esos hombres, hermanos, no hubieran esparcido el varón de Dios esa harina? Ellos se hubieran muerto de hambre, porque era lo único que tenía. Había hambre por toda la tierra, una gran hambre, hermano. No había nada, nomás encontraron esas silvestres, calabazas silvestres, las arrancaron, hermano, le echaron su vestido y las trajeron y las molieron y los metieron en el potaje. Y cuando lo comieron, hermano, había muerte en la olla. ¿Y ahora qué hacemos, varón de Dios? Nos vamos a morir de hambre. Echó tantito ahí harina y dijo, ahora sí pueden comerla. Y comieron, estaba sabroso. Sabido la muerte, ahora había la vida. ¿Qué si no hubiera habido un varón de Dios? ¿Qué si no hay un varón de Dios en Matamoros? ¿Qué si no hay un varón de Dios en otra ciudad donde necesitan un varón de Dios? Un varón de Dios que verdad tenga ese deseo de y consuma por las almas perdidas de ese lugar. Si no está pasando nada, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque Dios está disponible para usarte. Dios quiere usarte, Dios desea usarte, anhela usarte. Dios quiere usarte. No venga, ¿querrá Dios usarme? Qué tarado eres. Dios quiere usarle. Pero antes de que Dios le use, analícese usted qué tan limpio está delante de Dios. Porque Dios no va a depositar su espíritu de poder en un vaso sucio. Amén. Necesita un hombre de verdad, íntegro, un hombre entregado, un hombre dinámico, un hombre enérgico, un hombre, hermano, que es perseverante, que es constante, que se la pasa en la calle, que se la pasa ganando algo, que se la pasa en la obra de Dios, que no tiene reposo ni su alma. Hermano, escúcheme bien, ni que ni siquiera la mujer. Además, yo quisiera que el problema que tú tuvieras es que te dijera la mujer, oye, pues no estás en la casa, todo el día andas en la calle, todo el día andas ganando alma. ¿Qué es eso? Yo quiero esos problemas. Y no el otro problema, ya vete para afuera, nomás estás molestando aquí en la casa, lárgate. Amén. Vete, ándale, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a ganar almas, haz algo, mi amor, chulo, precioso, mi hermoso ratón. Échale ganas. Trae la ven llena hasta el tope, que hasta dejas gente y ahí vas corriendo por más, porque ese es consumirse. Pero ¿cómo está tu vaso? ¿Cómo está tu vaso? ¿Cómo está tu recipiente? ¿Está limpio? ¿Lo limpias? Lo vives limpiando. Y Señor, por favor, deposita tu poder sobre mí. Señor, por favor, úseme grandemente. Pero sí, pídele que te use, pero anda ya. La oración tiene pies. No está manca. Orando y trabajando, orando y trabajando, orando y trabajando. Y a veces ayunando, porque a veces el diablo se pone de medio remilgoso. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Y entonces toda la colonia le va a decir, varón de Dios. Lo van a mirar como varón de Dios. Ni en tu casa te conocen, menos en la colonia. ¿Sí me están entendiendo? Wow, qué inteligentes son.
Las calabazas mortales que están consumiendo el mundo es de la ignorancia del Salvador. Necesita que se les esparza el evangelio de Jesucristo. Por eso Dios nos comandó a usted y a mí. Dios nos dirigió, nos rige, nos manda, hermano, que todos los varones de Dios, hermano, y cristianos, vayamos por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Hagámoslo, hermano. Amén. Eliseo, hermano, manda que den de comer a la gente. Ahora sí, denle de comer a la gente, le dijo. Eliseo mandó que se les diera de comer. Ahí estaba la comisión, ahí está la comisión de Eliseo. Solo tenían que darles de comer de ese potaje que ya estaba curado, que ya estaba limpio. Nosotros los cristianos somos responsables de dar de comer a la gente, el pan del cielo a la gente. Qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad. La gente tiene hambre y come de lo que puede encontrar en el mundo. Puras cosas silvestres. Puras cosas que están ahí, hermano. Ahí están. Que la gente come, que está consumiendo. Y el verdadero pan, la gente está careciendo de eso, hermano. Nosotros debemos darle el alimento espiritual. Amén. Mira, vaya conmigo a Lucas rápidamente. Lucas capítulo 9, verso número 13. Dice lo siguiente, hermanos. Él les dijo: dale vosotros de comer. Es la misma cosa que el Señor nos pide a nosotros. Ustedes dale al mundo de comer. La multitud estaba allí con Jesús y tenían hambre. Dios interpretó que tenían hambre y les dijo: ustedes denle de comer. Y siempre encontramos resistencia. Siempre encontramos una excusa. Siempre buscamos un pretexto. Siempre nos justificamos. Siempre estamos ahí defendiéndonos. ¿Y qué dicen ellos? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Dios estaba en referencia a darles el comer, el pan de Dios. Pero aquí, hermanos, ellos tenían hambre físico, pero Dios les está dando un mensaje a ellos, a los discípulos, que el pan verdadero que ellos realmente necesitaban era el pan del cielo. Y él hizo el milagro porque era un varón de Dios. Hizo el milagro de alimentar a 5,000 con ese alimento. Es nada más, eran esos panecillos y esos pescaditos. Él oró a Dios y los multiplicó, y 5,000 fueron, hermanos, satisfechos de su hambre, y todavía sobró muchas cestas de alimento. No dígame si no es un milagro de Dios. ¿Dónde están los milagros de Dios de nosotros? ¿Dónde están los milagros? Todavía sigue razonando esas palabras de Cristo: dale vosotros de comer. Denle ustedes de comer a esa gente. Esa gente tiene hambre. No estoy hablando del pan físico, pero ya que trajeron sus panes y sus pececillos, démenlos para acá. Los oró, hijo, denles de comer. Recuéstenlo y denle de comer. Pero en realidad Cristo no estaba diciéndole: ¿a poco es tan loco el Señor Jesús de ver que 5 panes, hermanos, 5 pececillos y unos cuantos panes iban a ser suficientes? No, mi hermano. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo a los discípulos, que ellos lo que más necesitaban, lo más importante, es la satisfacción de su alma. No es el alimento físico. Los carnales dicen: pastor, necesito de comer, a ver si me da una despensa. En la Biblia dice que el Señor alimentó 5,000. Yo nomás soy una. Deme. El Señor estaba hablando, apuntando hacia la necesidad de la multitud del evangelio. Y así como yo hice el milagro de darles de comer a 5,000 y todavía que sobraran, eso fue un milagro. Pues los milagros que yo quiero es que lleven el pan de Dios y que almas sean salvas y sean cambiadas y sean satisfechas. Esa gente, cuando, hermanos, satisfizo bien su estómago, estaban felices. Hasta repitiendo con un palillo ahí.
Estaban felices. Cuando son satisfechas las necesidades espirituales, ¿verdad que usted está feliz? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando recibió a Cristo usted se llenó de Dios? Se llenó de vigor, hasta feliz, cambió la cara la traía de tortuga a media muerte, pero ahora anda bien contento, alegre. ¿Por qué? Porque el milagro de Dios es cuando un alma se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón. Es el milagro más grande, no como los pentecosteses que traigan aquí los cojos y tráiganme esto y yo aquí está el varón de Dios que los va a sanar. No, puro charlatanes, hermano. No, yo no digo que Dios no sana, que Dios no cura, pero ese no es el plan que el Señor quiere hoy en día. El plan de Dios es que se les predique la palabra de Dios a las almas y puedan ser salvos y ser cambiados por el poder de Dios. Es el milagro, Mara, el milagro que Dios hizo en mí es haberme salvado, haberme cambiado. Ese es el milagro. ¿De qué sirve que me haya curado de un pie y yo camino al infierno? No, el Señor quiere que mi alma sea sanada primero y que sea cambiada. Amén, hermanos. Dijo, dale vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Nada más de todo lo que tenemos. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos por toda la multitud. Hasta el Señor salió regañado. Es todo lo que tenemos. Es como usted dice, es todo lo que yo tengo. Nada más ir a la iglesia de vez en cuando. Es todo lo que tengo. No me pida que yo alimente a tanta gente que tiene necesidad de Cristo. Yo no, ni crea que yo voy a salir a la calle a ganar almas. Entonces, ¿cómo van a haber milagros? Los milagros hay que hacerlos afuera. Amén. Hay que salir a tocar puertas. Tocar las puertas. Hay gente que necesita de Cristo, tiene hambre de Dios. Hay gente que dice, ay, qué bueno que vino, hermana, y yo estaba orando que alguien me visitara. Hay gente que tiene hambre de Dios. Ay, hermano, qué bueno que vino, pásele, si yo tenía tiempo pidiéndole yo a Dios que alguien viniera y me hablara de la Biblia porque tengo necesidad de oír. Es que tengo muchos problemas con mi viejo y con mis hijos y hay que tengo enfermedad y qué bueno, pásele. Usted ve el hambre que tiene la gente. Pero aquí, encerrados entre 4 paredes, saliendo a la casa y ya está tu casa y todo el tiempo allí, y tu trabajo y tu colonia. ¿Cuántas horas le visitaste hoy? ¿Cuántas horas le visitaste? ¿Cuántas casas visitaste? Tocaste la puerta. Deberías tener la cara sonrojada, avergonzada, que esas pobres colonias no tienen un varón de Dios, tienen un charlatán, un farsante, un burlador, uno que se hace llamar varón de Dios. El silencio me lo dice todo. Eso es lo que tú eres. Y vaya que te estoy haciendo muy generoso. Porque si Cristo estuviera aquí en carne, hasta unos azotazos nos dieran las nalgas. Se los aseguro. Él no hubiera sido tan consecuente. ¿Qué no te ordené que id y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Qué no te mandé eso? Yo te mandé. ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no lo haces? Ahora escúcheme bien. ¿Estoy mal con lo que estoy diciendo? ¿Cree que es antibíblico? Lo que pasa es que no queremos ser incomodados. Nos hemos acostumbrado al confort. Nos hemos acostumbrado al bienestar. Nos hemos acostumbrado a no hacer nada. Que cuando alguien nos dice la verdad, nos sentimos ofendidos. Pero más ofendido está Dios por no obedecer lo que Él nos mandó. Él está más molesto. No me mire a mí que yo te molesto. El que está molesto es Dios.
Es Dios diciéndole: estoy molesto contigo. Estoy molesto contigo. Me siento agredido por ti. Me siento deshonrado. Me siento desprestigiado. Me has desairado. Me has menospreciado. Me has visto en poco. Me has empequeñecido. No estás haciendo al tiempo de ser cristiano hasta al día de hoy. No estás dando resultado como yo esperaba de ti. O no me vengas a decir que no quería yo usarte. Te quería usar, pero no así como lo estás haciendo. Esta gente llegó: varón de Dios, hay muerte en la olla. ¿Y qué hizo el varón de Dios? Cambió de la muerte a la vida. Y entonces ellos disfrutaron de la bendición de Dios. Y pudieron estar gozosos y contentos después de comer, después de satisfacer. No había que comer, eran las únicas calabazas que habían encontrado allí. Esas plantas trepadoras allí, había unas cuantas calabazas, las cortaron, le echaron en su vestido, llegaron y lo echaron ahí, lo molieron y lo pusieron en un lugar. Ahí estaba el potaje. Y cuando ellos empezaron a comer, vieron que había muerte en la olla, que no se podía comer. ¿Cuánta decepción había en la expresión de esa gente? ¿Cuántos pensamientos habría en la mente de ellos? Vamos a morir, no nos queda otra, vamos a morir. Este alimento no sirvió y no hay comida, vamos a morir. No había ni animales, se habían muerto, no había nada, hermano. Dice la Biblia que no había hambre, sí, que había una grande hambre, que había una grande hambre. Eso habla de la magnitud del problema. Habla de la gravedad del problema. Y usted puede ver a nuestras calles la gravedad de los problemas de esa gente. Es eterna. Esa gente va ardiendo literalmente en su camioneta. Literalmente van ardiendo en el infierno. Esos hogares, esas personas no saben, ignoran que cuando mueran van al infierno. Ignoran, desconocen. Y la única vez que van a saber que están en el infierno es cuando mueran. Van a reclamar: alguien ni me habló de Cristo. Nadie me tocó la puerta para llevarme que Cristo es el Salvador. Nadie vino a decirme nada. No había varones de Dios. Había cristianos que además se reunían en la iglesia, pero no salían a las calles. No nos advirtieron. No nos avisaron que había un problema para mí, que si yo muero voy al infierno. Esta gente no hizo nada. ¿Qué responsabilidad tenemos tú y yo? Qué gran responsabilidad. La gente tiene hambre y come de lo que es bueno, según ellos, que son calabazas solamente tóxicas de la maldita religión. Ahora que fui a Puebla, el pastor de ahí en Puebla nos enseñó bastante. Ahí en Puebla, usted sabe que la Angelópolis, ¿verdad? Le llaman. Ídolos, hermano, ídolos por todas partes. Fuimos a comer el famoso el mole poblano, hermano, y en ese negocio había bastantes ídolos. Le dije: señora, como que usted es devota de tantas imágenes. Pues ya ande, dice, sin saber que éramos pastores. Ande, señor. Pues ya cualquier pongo yo a ver si me siento así bien y me siento así en paz, porque mira qué intranquilidad, veo qué cosa. Señora, le falta a un Dios verdadero. Ande, si yo lo encontrara, ¿usted cree que no lo pondría allí? No lo puede poner allí, lo tiene que poner aquí. ¿Cuál es ese Dios? Rápido saqué mi Biblia, dije: mire, venga, siéntese aquí, señora. Y sentó allí. Ya dejó de hacer el famoso mole ahí. Y ahí se sentó y mire, le di el plan de salvación a la señora. Mire, oiga, y me interrumpía: oiga, eso nadie me ha dicho. Oh, este sacerdote, ¿por qué no me dijo de eso? Señor, escúcheme. Deje a ese hombre, le estoy hablando a usted. Usted va camino del infierno. Mire, señor, ese nunca me dijo nada. No, me estaba nomás interviniendo. Señora, déjeme. Después usted puede hablar todo lo que quiera, pero escúcheme primero.
Y cuando ya iba al punto de aceptar a Cristo, esa señora se le abrieron los ojos de entendimiento y dijo: yo quiero a Cristo. Y aceptó a Cristo la señora a grito abierto delante del pastor Palacios, el pastor Carrillo allí y los otros pastores que están ahí. Una viejita que tiene la tercera generación de hacer mole allí en esa área. La tercera generación. El pastor nos llevó allí porque dijo: aquí va a probar el mejor mole de Puebla. Porque aquí van 3 generaciones. Y la tercera generación, la señora que ya tenía a unos 80 y tantos años, era la tercera generación, imagínense, aceptó a Cristo. ¿Y sabe qué dijo? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Dijo pastor Carrillo: pues tire la hermana, pues ya es mi hermana en Cristo, tire, sáquenlos y todo. Y la hija dijo: mamá, ¿va a hacer eso? Pues sí, hay que hacerlo ahorita, amigo. Mamá, ¿por qué? La hija no quería nada, se fue para allá al rincón. Allá al rincón, allá estaba arrinconada porque no quería nada de las cosas de Dios. Pero su madre aceptó a Cristo con lágrimas en sus ojos y sintió la paz. Dijo: yo no necesito de esto porque ahora tengo lo que tanto buscaba de esto, ahora lo tengo. Y empezó. Y allá la hija: mamá, ¿por qué vas a hacer? Ay, como hablan allá, y no puedo imitarlo. ¿Cómo vas a hacer eso, papá? Que mira que mi abuela no le inculcó y eso. Y la señora, cuando uno está gozoso, le importa un comino. Agarró el santo peludo, lo aventó por allá y otro lo enredó en eso. Y dije: no, québrelo, no, lo voy a enredar aquí porque después lo voy a llevar allá. ¿Sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor lo vuelve a sacar, ¿verdad? La gente tiene hambre. El hambre en el mundo es muy grande. Y lo que este mundo come son calabazas tóxicas que hay que esparcir el evangelio de Cristo, nuestro Dios. Dios nos está animando que nosotros le quitemos las calabazas mortíferas, mortales, fatales, y le demos el verdadero pan que descendió del cielo, Cristo, el Salvador del mundo. Esa es tu y mi responsabilidad. Hagámoslo y que Dios nos bendiga. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, por favor.